Estamos muy emocionados porque estamos comenzando un nuevo tema, un nuevo estudio que se titula en nuestra lección La vida eterna, la muerte y la esperanza futura, o en el folleto que nuestro pastor y yo tenemos, Nuestra esperanza ante la muerte. Un folleto muy interesante que vamos a estudiar durante 14 semanas en esta ocasión, pastor. Primero Dios. Con la ayuda de Dios, aquí vamos a estar compartiendo estos comentarios, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante para compartir porque tiene que ver con cómo se originó este mundo, pero toda la lección va a abordar sobre el tema la rebelión en un universo perfecto durante esta semana. Así que el día de hoy vamos a ir de lleno a la creación, una expresión de amor. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Querido Dios y Padre eterno, hoy queremos pedirte sabiduría para que nos ayudes a recordar estas cosas que ya hemos estudiado antes, pero también a afianzar en nuestro corazón esa fe que debe surgir en nuestra mente, en nuestra vida, de lo que tú has hecho por nosotros desde antes de la creación incluso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, ya nos hemos encontrado con este tema de la creación, incluso en toda una lección abordamos bastante este tema. Cuando hablamos del Génesis hablamos mucho de los orígenes, pero quizás siempre surge una pregunta que debe plantearse. ¿Por qué hay algo, decían los filósofos, en vez de nada? ¿Y por qué Dios decide que quiere crear? ¿Y cómo eso, la creación, está en armonía con lo que la Biblia enseña de un Dios de amor? Bueno, lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios es ese fundamento, precisamente que Dios es amor. Y cuando Él hace algo, quiere decir que lo que lo mueve, lo que lo impulsa, lo que lo motiva, es el amor. Él no puede hacer nada que no sea motivado por el amor, Amén. Porque entonces dejaría de ser Dios. Ahora bien, ¿por qué este mundo fue creado? Por amor, no hay otra razón. De hecho, a mí me gusta mucho esa razón, porque cualquier persona podría pensar, bueno, ¿por qué yo estoy viviendo en esta tierra? Porque hay un Dios de amor que te creó para amarte y también te hizo con la capacidad de responder a ese amor. Claro, aquí ahora entra el asunto del mal, del pecado, del sufrimiento, del dolor. Que ya estudiamos todo un trimestre. Estudiamos ese tema, pero tal vez la pregunta ahora para muchos sería, bueno, ¿por qué Dios, si sabía, ya que Él lo puede todo, lo sabe todo, que iba a entrar el pecado, el sufrimiento, por qué a pesar de eso siempre creó este mundo y me formó a mí? Ahora, pastor, justamente en armonía con ese planteamiento, algunos han dado algunas respuestas sobre esa pregunta. Algunos han dicho, bueno, entonces quiere decir que existen dos principios antagónicos desde la eternidad, Dios y el mal, y equiparan al mal como una especie de Dios que siempre va a estar en pugna. Lo ha estado antes, está ahora y lo estará por siempre. Otros han dicho que no, que el mismo Dios entonces él mismo genera todas estas ocasiones de mal porque está en su naturaleza, pero que nos enseña la Biblia, que nos muestra que este dualismo que Satanás introdujo en el mundo, en realidad es una deformación del carácter de Dios. Es correcto. Aunque nosotros no podemos entender, hubo un tiempo, aunque el tiempo no existe, hubo un momento que tampoco existe, pero vamos a buscar palabras humanas para entender estos temas. En todo el universo que solo existía Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por Él fueron creadas todas las cosas, nada de lo que hay apareció sin que Él lo creara. Entonces, hubo un tiempo que solo existía Dios y la Biblia dice, ese Dios es amor. Y el amor no admite otro principio, porque, por ejemplo, el principio del pecado es el egoísmo, es contrario al amor. Así que, de hecho, quiero decir algo aquí porque me parece apropiado, que si antes que Dios creara a todos los ángeles, el ser humano, otros habitantes en otros mundos que nosotros no tenemos idea, si antes que Dios creara todo eso, solo estaba Él como Dios, ¿a quién amaba Dios? Esa es la pregunta. Entonces alguien puede pensar, bueno, se amaba a sí mismo, pero ¿qué pasa si alguien se ama solo a sí mismo? Uno diría, es una persona egoísta, es una persona narcisista, autocentrado.
Entonces aquí tenemos el tema de la Trinidad, que lastimosamente el diablo quiere distorsionar. Así es. Yo uso la palabra Trinidad, aunque esa palabra no está en la Biblia, pero para expresar el concepto de que Dios existe, un solo Dios en tres personas, que nosotros sabemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora sí eso tiene sentido, que Dios, siendo amor, hubo un tiempo en todo el universo, y lo vuelvo a mencionar usando esa palabra, donde Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entre ellos manifestaban el amor. Miren qué interesante. Entonces ahí surge el deseo de hacer criaturas inteligentes que puedan saber que Él los ama y que puedan responder a ese amor. Porque, por ejemplo, en este mundo hay creación de muchas cosas, pero el ser humano es el único que puede responder de una manera apropiada a ese amor de Dios. Amén. Y bueno, eso está muy interesante, porque significa que si Dios estaba desde el principio, entonces Él no originó el mal, porque como usted decía, es un principio antagónico el mal en el mundo, pero no es originado por Dios. No existe con Dios desde la eternidad. Hubo un momento en el que apareció, pero eso lo vamos a estudiar el resto de la semana. Así que por hoy, tal vez, pastor, tal vez solamente me gustaría que pudiera ampliar algunos elementos más para que puedan quedar grabados en nuestra cabeza. Muy bien, y la Biblia hace muy claro que el mal va a salir de este mundo. También. Va a salir, va a ser destruido, porque Dios no necesita el mal para demostrarnos que Él es amor. Amén. Ojo, no. Lo que el mal ha hecho es evidenciar de una manera especial, más fuerte, el amor de Dios. Entonces, veamos que hay una diferencia, Sí. Hay un matiz de diferencia entre decir que Dios necesita el mal, como dice alguien, ¿verdad? Bueno, crea la enfermedad y luego me da el remedio para venderlo. No, Dios no necesita eso, no necesita. Siempre hubiéramos sabido que Dios es amor, aunque el mal no existiera, siempre, pero a causa del mal, que es un misterio, entonces ahí creo que mañana vamos a estar un poco más, bueno, ¿y por qué estamos aquí? Si Dios es amor y sabía que íbamos a pecar, ok, pero a causa del mal, el amor de Dios se hace todavía más visible, se hace más evidente, se hace más especial por la manera como Él decidió abordar el tema del pecado. Solo quiero decir algo a alguien. ¿Por qué sabemos que la esencia de Dios es amor? También está la justicia. Pero Claro. si Dios solo fuera justicia y no fuera amor, cuando hay violación de su ley, lo que correspondería simplemente es el castigo. Pero vemos que Dios siempre está tratando de salvar. ¿Por qué? Porque Él es amor. En la Biblia hace advertencias a miles, arrepiéntete, regresa. Dios hace advertencia a sus seres creados para que podamos dejar el camino que es del mal y hagamos el bien. Entonces, si Dios no fuera amor, Él simplemente no diría nada y castigaría al que comete un error. Pero nuevamente, Dios es amor y todos estamos invitados para experimentar ese amor de Dios. Amén. Y como todos estamos invitados a experimentar el amor de Dios, durante esta semana y durante todo este trimestre, queremos invitarle para que lo pueda experimentar en la gran esperanza que tenemos. Y nuestro pastor nos lo decía, y con eso quisiéramos terminar hoy. El mal va a salir, así como tuvo un principio que no fue con Dios, sino que en algún momento se levantó ese principio del mal que estamos estudiando durante esta semana, una rebelión. Al final también va a salir del universo. Y pastor, quizás en este momento quisiera que orara por nosotros para que Dios nos ayude en el estudio que vamos a tener en esta semana a tratar de no complicarnos con las ideas de la humanidad, porque el problema es que nuestras especulaciones son las que nos han traído muchas ideas erróneas del carácter de Dios y en cambio a aceptar lo que la Biblia enseña sobre nuestro Dios de amor. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque en tu mente infinita, pero llena de amor, estaba contemplada la creación de este mundo y de nuestras vidas. Te agradecemos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.